Soy Francelis Quiroz, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática. En esta oportunidad estaremos hablando del tema de la toma de decisiones y los sistemas de información. La toma de decisiones tenemos entendido que forma parte de ciertas situaciones en las que nosotros los seres humanos debemos elegir por alguna circunstancia, algún objeto, elegir, ¿verdad? Por tanto, podemos decir que la toma de decisiones es una capacidad netamente humana que deriva del poder de la razón y el poder de la voluntad, es decir, pensamiento y querer unidos en la misma dirección. Es el proceso de analizar, organizar y planificar en busca de un propósito específico. Recurrentemente los seres humanos debemos elegir entre diferentes opciones, según el criterio que mejor nos parezca. Se puede presentar en diferentes contextos, es decir, a nivel personal, empresarial, organizacional, laboral, social, sentimental. Es decir, en todo momento se presenta la toma de decisiones. La diferencia radica en la forma en la cual se llega a ella. Por ejemplo, no es lo mismo decidir si me voy a tomar, por ejemplo, un café o un té, a ir en mi día laboral y tomar la decisión si contrato una persona, 2 personas, 3 personas para un determinado proyecto. O lo que podría ser similar, por ejemplo, una enfermera, determinar qué dosificación de determinada medicina inyectar a un paciente con ciertas características. Es por eso que la toma de decisiones siempre va a estar presente en la vida de cualquier ser humano, más allá de la vida personal, en su entorno, en todo su entorno. Ahora hablemos de los sistemas de información. Los sistemas de información van mucho más allá que el diseño y desarrollo del subsistema informático. ¿Por qué hablamos de subsistema informático? Porque por lo general una persona cuando escucha sistemas de información lo relaciona con un sistema informático donde se almacena una gran cantidad de datos y que a su vez esto permita generar o tomar decisiones más eficazmente a través de estos programas. Según Loudon y Loudon, ¿verdad? Ellos dicen que un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control de una institución, además de ayudar a dichos directivos y personal a analizar problemas, visualizar situaciones muy complejas y crear nuevos productos, servicios o decisiones en un ambiente intensivo de información. La gestión de la información está orientada al control, preservación y retención de la información. Los sistemas de información y la toma de decisiones están muy ligados, ya que los sistemas de información nos permiten tomar decisiones de una manera más rápida. Por ejemplo, en el caso de los estadísticos, si vamos a solicitar un promedio en una escuela de niños mejor alimentados, por así decirlo, manualmente, si tomo esa información, me tardaría mucho más tiempo. Pero al tener un sistema de información que me permita procesar estos mismos datos de manera más rápida, me permitirán tomar decisiones correctivas que solucionen si se presenta algún problema. Como conclusión podemos decir que los sistemas de información son una palanca de apoyo en los casos donde se manejan grandes volúmenes de datos e información, los cuales bajo los procedimientos regulares y racionales tardarían en dar una decisión pronta y segura, con resultados confiables. Esto debido a que dichos sistemas son diseñados con estrictos parámetros y numerosas formulaciones. En la actualidad, con los desarrollos tecnológicos, avances en la ciencia computacional, en la genética, en la medicina, en la astronomía, hay sin duda en todas estas áreas y cualquier otra área un factor clave y decisivo que es la información. Se dice que quien tiene la información clara, concreta, segura, confiable, domina a los demás en cualquiera que sea su área.
Es por ello que los sistemas de información son para los proyectos como el sistema nervioso, es para el humano. Si no existieran los sistemas de información, se retrocede a la etapa primitiva, por así decirlo, ya que hablamos de que si procesamos datos de manera más lenta, pues tardaríamos mucho tiempo en generar respuestas a determinados problemas. Todo lo que nos rodea son sistemas de información, que agrupándolos nos ayudan a la toma de decisiones. Ahora quiero hablarles del pensamiento sistémico, ya que el pensamiento sistémico es una herramienta que nos permite también tomar decisiones. Se dice que el pensamiento es la facultad, acción y efecto de pensar. Un pensamiento es también una idea o representación mental sobre algo o alguien. Se entiende también como la capacidad de construir ideas y conceptos y de establecer relaciones entre ellas. Y el adjetivo sistémico se utiliza para nombrar aquello vinculado a la totalidad de un sistema. Los sistemas, en tanto, son conjuntos de elementos ordenados y relacionados entre sí. Por ejemplo, hablemos del sistema nervioso. O más allá, el sistema humano, ¿verdad? El sistema humano está compuesto por diversos sistemas que podríamos estudiar de manera independiente. El sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema digestivo, ¿verdad? Varios tipos de sistemas. Entonces, ¿en qué nos favorece el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico es un modo de análisis que evalúa todas las partes que se interrelacionan y que a su vez conforman una situación, hasta lograr una mayor conciencia de los sucesos y del porqué. A través del pensamiento sistémico se estudian todas las partes de un todo, como por ejemplo ya comentamos, el sistema humano. Yo puedo estudiar el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, y cada uno de esos sistemas me permiten estudiar el todo, que es el sistema humano. Decimos que el pensamiento sistémico ayuda en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el pensamiento sistémico se caracteriza por determinar las partes que componen un todo. De ahí surge su complejidad, pues buscar ir más allá de lo que se percibe a simple vista. Por lo tanto, se puede obtener una visión más amplia de la situación o problema a enfrentar, ya que parte de lo particular a lo general. A través del pensamiento sistémico se pueden identificar patrones, estrategias para prevenir o enfrentar situaciones futuras, lo cual proporciona métodos y estrategias de mayor eficacia para enfrentar las dificultades y entender el entorno que nos rodea. Este tipo de pensamiento no solo se aplica, ¿verdad?, al sistema humano, sino a todo aquello que queramos observar, entender y tener más claro. Por ejemplo, en las organizaciones, en las empresas, por ejemplo, una empresa que sea ensambladora de motores, cada cual forma un sistema y estudiar cada una de esas partes nos permite comprender mejor cómo se comportan esos pequeños subsistemas y cómo influyen en un sistema total, para así, en el momento de que surja algún problema, generar respuestas y soluciones más rápidas. Tendencias de aplicación de la teoría general de sistemas. En la actualidad, tiende a aplicarse la teoría general de sistemas en muchos campos. Hoy estaremos hablando de algunos de ellos. El primero es la cibernética. La cibernética es una ciencia desarrollada por Norbert Wiener en su clásico libro Cibernética. Él dice que la cibernética se basa en el principio de la retroalimentación y de homeostasis. Explica los mecanismos de comunicación y control en las máquinas y los seres vivos que ayudan a comprender los comportamientos generados por estos sistemas que se caracterizan por sus propósitos, motivados por la búsqueda de algún objetivo, por supuesto, con capacidades de autoorganización y de autocontrol. Según Beer Wiener, al definir la cibernética como la ciencia de la comunicación y el control en el animal y en la máquina,
Apuntaba a las leyes de los sistemas complejos que permanecen invariables cuando se transforma su materia. Considerándola en su sentido más amplio, Beer la define como la ciencia de la organización efectiva. Allí señala que las leyes de los sistemas complejos son invariables, no frente a las transformaciones de su materia, sino también de su contenido. Nada importa, dice Beer, que el contenido del sistema sea neurofisiológico, automotor, social o económico. Lo que estabiliza y coordina el funcionamiento de los sistemas complejos, como los seres vivos o las sociedades, y les permite hacer frente a las variaciones del ambiente y presentar un comportamiento más o menos complejo, es el control, que le permite al sistema seleccionar los ingresos para obtener ciertos egresos predefinidos. La regulación está constituida por los mecanismos que permiten al sistema mantenerse en equilibrio dinámico y alcanzar o mantener un estado. Dentro de la cibernética existen varios tipos de control, como lo son. Tenemos la cibernética hidráulica, mecánica, digital, automática, inteligencia artificial. También tenemos la realidad virtual, la red neuronal. Hablemos de la cibernética en el aspecto hidráulico. Esta es una aplicación de la mecánica de fluidos e ingeniería para construir dispositivos que funcionan con líquidos, por lo general agua o aceite. La hidráulica resuelve problemas como el flujo de fluidos por conductos o canales abiertos y el diseño de presas de embalses, bombas y turbinas. Tenemos la cibernética mecánica, que es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de las fuerzas. Tenemos aquí la cibernética digital, que es aquella relativa a los dedos, las extremidades de las manos y los pies del ser humano. El concepto está estrechamente vinculado en la actualidad a la tecnología y la informática, para hacer referencia a la representación de información de modo binario, es decir, en dos estados. Tenemos el campo automático de la cibernética. Este término proviene del griego automatos, que significa con movimiento propio o espontáneo. Es un mecanismo automático que funciona por sí solo, ya sea en su totalidad o en parte. Por ejemplo, un cajero automático es una máquina que realiza varias de las funciones del cajero bancario. Tenemos también la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la parte de la informática relacionada con el diseño de sistemas computacionales inteligentes, es decir, sistemas que exhiben las características que asociamos con la inteligencia de la conducta humana. Hoy en día no nos podríamos sorprender, y más sin embargo se hace, cuando hemos visto gran cantidad de inventos basados en la cibernética. Robots que buscan simular el comportamiento humano, pero programados para cometer, por así decirlo, un menor margen de error. Es decir, si usted pone un robot, ¿verdad?, programado para cocinar, él no tiene la probabilidad o la opción de cortarse un dedo, por ejemplo, lo que ocasionaría en cierta restaurante o cocina un accidente. Por tanto, si tenemos un robot que cocine con buenas recetas y que éstas queden tal como podría hacerlo un chef, aunque muchos no piensen así, estaríamos cerca de verdad de una tecnología que aportaría, mejor dicho, aporta mucho a nuestra sociedad. Tenemos también la cibernética en el área de la realidad virtual. La realidad virtual es una representación de las cosas a través de medios electrónicos que nos da la sensación de estar en una situación real en la que podemos interactuar con lo que nos rodea. Hoy en día en el área de la medicina y otras muchas áreas se utiliza la realidad virtual para ensayos, prácticas de determinadas situaciones que permiten al ser humano tener un previo conocimiento antes de enfrentarse a estas mismas situaciones. Por ejemplo, la NASA ha implementado esto hace mucho ya,
con otro tipo de tecnología lo que es la realidad virtual, simulando los viajes a la luna antes de hacerlos o ejecutarlos. Tenemos la red neuronal. Las redes neuronales no son más que un modelo artificial y simplificado del cerebro humano, que es el ejemplo más perfecto del que disponemos para un sistema que es capaz de adquirir conocimiento a través de la experiencia. Una red neuronal es un nuevo sistema para el tratamiento de la información, cuya unidad básica de procesamiento está inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso humano, la neurona. Por lo tanto, las redes neuronales consisten de unidades de procesamiento que intercambian datos o información. Estas se utilizan para reconocer patrones incluyendo imágenes, manuscritos y secuencias de tiempo, tendencias financieras, y tienen capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. Teoría de la información, conocida también como teoría matemática de la comunicación o teoría matemática de la información. La teoría de la información es una propuesta teórica presentada por Claude E. Shannon y Warren Weber a finales de la década de los años 1940. Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. La teoría de la información es una rama de la teoría de la probabilidad y de las ciencias de la computación, que estudia la información y todo lo relacionado con ella, canales, comprensión de datos y criptografía, entre otros. La teoría de la información. Esta introduce el concepto de información como una cantidad mensurable mediante una expresión isomórfica con la entropía negativa en física. En efecto, las matemáticas que han desarrollado esta teoría han llegado a la sorprendente conclusión de que la fórmula de la información es exactamente igual a la fórmula de la entropía, solo que con el signo cambiado, de donde se deduce que la información es igual a menos entropía o información es igual a negentropía. Ahora bien, ¿qué significa la entropía? La entropía positiva en física es una medida de desorden. Luego la información, que viene siendo la entropía negativa, es una medida de organización. En este sentido, es interesante observar una conclusión a la que ha llegado Miller, que señala que mientras más complejos son los sistemas, entendiéndose por complejidad el número posible de estados que puede presentar cada parte y el número de las posibles relaciones entre esas partes, mayor es la energía que dichos sistemas destinan tanto a la obtención de la información como al procesamiento, decisión, almacenaje y o comunicación. Existe también la aplicación en la teoría de juegos o Games Theory. Esta es otra tendencia, ¿verdad? Analiza con un poderoso armazón matemático la competencia racional entre dos o más antagonistas en pos de ganancia máxima y pérdida mínima. Por medio de esta técnica se puede estudiar el comportamiento de partes en conflicto, sean ellas individuos, logotipos o naciones. Evidentemente, aún los supuestos sobre los cuales descansa esta teoría son bastante restrictivos. Suponen conducta racional entre los competidores. Sin embargo, su avance, es decir, la eliminación o al menos la extensión, no solo en este campo, sino en campos afines como lo son la conducta o la dinámica de grupo, y en general, la o las teorías que tratan de explicar y resolver o predecir los conflictos. Bueno, esta ha sido toda la presentación. Espero les haya sido útil esta información.